Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito de esos que tanto nos gustan. Yo, como siempre, estoy emocionado y con la adrenalina a tope, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces misterioso mundo de las celebridades, el glamour, el lujo y, por supuesto, los secretos. Hoy, amigos, vamos a desentrañar un enigma que ha mantenido en vilo a miles de fans y ha generado ríos de tinta virtual, la supuesta boda secreta de dos de los nombres más brillantes y queridos de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan la química, la chispa, la magia que emanaban en la serie Erkenci? Era algo que te atrapaba, te enganchaba y te hacía creer en los cuentos de hadas. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Se materializó ese romance de ensueño? Y lo más importante, ¿cuánto habrían gastado en esa supuesta boda clandestina que mantuvo en vilo a sus seguidores? Prepárense porque las cifras, si son ciertas, los van a dejar boquiabiertos. Antes de empezar a desmenuzar este jugoso tema, un recordatorio para los nuevos: suscríbanse al canal y activen la campanita. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido, entretenido y, por supuesto, lleno de chismes de los buenos. No se lo pueden perder. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, Erkenci fue un fenómeno. La historia de Candivit y Sanemein conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era, sin duda, el ingrediente principal de ese éxito arrollador. Era de esas relaciones que te hacen suspirar, que te hacen soñar con el amor verdadero, que te hacen desear que la ficción se convirtiera en realidad. Y para muchos esa fantasía pareció materializarse al menos por un tiempo. Los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, especulaciones y análisis de cada mirada, cada gesto, cada comentario. Los fans se volcaron con esta pareja, alimentando la esperanza de que el amor que veían en pantalla trascendiera la ficción. Se convirtieron en la pareja soñada, la pareja idealizada, la pareja que todos querían ver unida para siempre. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Existió ese romance secreto y, lo que es más intrigante, esa boda de la que tanto se habla? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Aunque ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente su relación, los rumores y las especulaciones persistieron. Los medios turcos y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de información sobre el tema. Y es aquí donde entra en juego la parte más emocionante: ¿cuánto habrían gastado en esta supuesta boda secreta? Porque, seamos sinceros, si estos dos tortolitos, dos estrellas de primer nivel, decidieron dar el sí, quiero en secreto, seguramente no escatimaron en gastos. Imaginen la planificación, la logística, la seguridad, las locaciones, los proveedores. Todo eso suma, y mucho. Estamos hablando de una boda secreta, lo que implica un nivel de privacidad y exclusividad que inevitablemente eleva los costos. Vamos a empezar por el principio, las locaciones. ¿Dónde creen que se habrían casado Can y Demet? ¿En una playa paradisíaca de arena blanca y aguas turquesas? ¿En un castillo de cuento de hadas, con siglos de historia y elegancia? ¿En una villa italiana con vistas a la Toscana y viñedos interminables? Las opciones son infinitas, y cada una de ellas implica un presupuesto considerable. Imaginemos, por ejemplo, que eligieron una villa en la Toscana. Solo la renta de una propiedad de este tipo, con todas las comodidades, piscina, jardines y vistas impresionantes, podría costar decenas de miles de euros, incluso por unos pocos días. Y eso, solo por la renta. A eso hay que añadir la decoración, el catering, la música, la iluminación, el personal de servicio. Todo eso suma, y mucho. La Toscana, con sus paisajes idílicos y su encanto innegable, es un destino muy popular para bodas de lujo. Otra opción, que también se ha especulado, es que hayan elegido una isla privada en algún lugar del Mediterráneo o del Caribe. Imaginen la privacidad, la exclusividad y la belleza de una isla solo para ellos y sus invitados más cercanos. Pero claro, alquilar una isla privada, organizar el traslado de los invitados, asegurar la logística, contratar a todos los proveedores, eso implica un costo astronómico. Y si hablamos de locaciones, no podemos olvidar la importancia de la decoración. ¿Cómo habría sido la ambientación de esta boda secreta? Un derroche de flores exóticas, velas y luces creando una atmósfera mágica y romántica.
Un ambiente sofisticado y elegante con detalles personalizados que reflejen la personalidad de los novios. Seguramente habrían contratado a los mejores decoradores, aquellos que saben crear ambientes de ensueño, que saben transformar cualquier espacio en un cuento de hadas. Estos profesionales, con su creatividad y experiencia, pueden convertir un simple lugar en un escenario de ensueño, utilizando flores, telas, iluminación y mobiliario de alta gama. Y por supuesto, eso también tiene su precio. Las flores más exóticas, la iluminación más sofisticada, los detalles más personalizados, todo suma. Estamos hablando de una boda secreta, lo que implica un nivel de privacidad y exclusividad que inevitablemente eleva los costos. Y hablando de detalles, no podemos olvidarnos del catering. ¿Qué tipo de comida habrían servido en esta boda secreta? Un menú de alta cocina, con platos exquisitos y vinos de colección, elaborados por chefs con estrellas Michelin. Un banquete digno de reyes, con una presentación impecable y un servicio de primera clase. Imaginen la cantidad de dinero que se invierte en contratar a los mejores chefs, en conseguir los ingredientes más frescos y exclusivos, en crear un menú que sorprenda y deleite a los invitados. Y por supuesto en servirlo todo de manera impecable, con un personal de servicio altamente capacitado y atento a cada detalle. Estamos hablando de una boda secreta, lo que implica un nivel de privacidad y exclusividad que inevitablemente eleva los costos. En una boda de celebridades, el catering es mucho más que comida, es una experiencia sensorial. Los chefs crean obras de arte comestibles, utilizando técnicas innovadoras y sabores sorprendentes. Los vinos son seleccionados por sommeliers expertos, que maridan cada plato a la perfección. Y el servicio es impecable, garantizando que los invitados se sientan como verdaderos VIP. Por supuesto, no podemos olvidarnos del vestido de novia. Oh, el vestido de novia. ¿Qué diseñador habría elegido Demet Özdemir para su gran día? ¿Un vestido de ensueño hecho a medida, con encajes delicados y detalles espectaculares? ¿Un diseño exclusivo de alguna de las grandes casas de moda, como Valentino, Dior o Zuhair Murad? Los vestidos de novia de alta costura pueden costar fortunas, especialmente si se trata de un diseño personalizado y elaborado con materiales de lujo. Los diseñadores de renombre, con su talento y creatividad, pueden crear vestidos que son verdaderas obras de arte, que resaltan la belleza de la novia y la hacen sentir como una princesa. Imaginen el encaje francés, las perlas, los cristales Swarovski, la seda. Todo eso suma, y mucho. Y no solo el vestido de la novia, sino también el traje del novio. ¿Qué habría usado Can Yaman? Un traje elegante y sofisticado, hecho a medida por un sastre de renombre como Tom Ford o Armani. ¿Un diseño impecable con telas de alta calidad y detalles perfectos? Los trajes de hombre de alta costura también pueden ser muy costosos, especialmente si se buscan diseños exclusivos y personalizados. La elección de la tela, el corte, los detalles, el ajuste, todo contribuye a crear un traje que refleje la personalidad del novio y lo haga lucir impecable. Y no podemos olvidar los anillos. ¿Qué tipo de anillos habrían elegido Can y Demet para simbolizar su amor? Anillos de compromiso con diamantes espectaculares, de marcas como Tiffany y CEO. O Cartier. Alianzas de oro blanco o platino, con grabados personalizados. Las joyas de lujo pueden ser extremadamente costosas, especialmente si se trata de piezas únicas y exclusivas. Los diamantes, las piedras preciosas, el oro, el platino, todo eso suma, y mucho. Los anillos de compromiso y las alianzas son símbolos de amor eterno, y las celebridades suelen elegir piezas que reflejen su estatus y su estilo. Y por supuesto, la seguridad. Si la boda era secreta, seguro que contrataron un equipo de seguridad para proteger la privacidad de la pareja y evitar cualquier intromisión de la prensa. Imaginen el costo de contratar guardaespaldas, de asegurar la locación, de controlar el acceso, de evitar cualquier filtración de información. La seguridad es un aspecto fundamental en las bodas de celebridades. Los guardaespaldas, los sistemas de vigilancia, los controles de acceso, todo eso contribuye a proteger la privacidad de los novios y a garantizar que la boda sea un evento íntimo y exclusivo. ¿Pero cuánto podríamos estimar que gastaron en todo esto? Bueno, basándonos en rumores, filtraciones y en los gastos promedio de bodas de celebridades, podríamos estar hablando de una cifra astronómica.
Algunos expertos estiman que una boda secreta de este calibre podría haber costado fácilmente cientos de miles de euros, e incluso superar el millón. Imaginen la cantidad de dinero invertida en locaciones, decoración, catering, vestuario, joyas, seguridad, fotografía, vídeo, músicos, entretenimiento. Todo eso sumado puede generar una cifra de escándalo. Y por supuesto hay que tener en cuenta otros gastos menores, pero significativos, como los traslados de los invitados, el alojamiento, los regalos, las propinas. Todo eso también suma. Además de los gastos directos de la boda, hay que considerar otros costos asociados. Por ejemplo, si la pareja contrató a un wedding planner de renombre, sus honorarios también serían considerables. Un buen wedding planner se encarga de todos los detalles, desde la planificación inicial hasta la ejecución final, liberando a los novios de cualquier estrés y garantizando que todo salga a la perfección. Y no podemos olvidar los gastos posteriores a la boda, como la luna de miel. ¿A dónde habrían ido Can y Demet? ¿A una isla paradisíaca, a un lujoso resort en las Maldivas, a una ciudad romántica como París o Roma? La luna de miel es un viaje especial, y las celebridades suelen elegir destinos exóticos y exclusivos. Entonces, ¿qué pasó realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se casaron en secreto? ¿Gastaron una fortuna en su boda? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza absoluta. La vida privada de las celebridades está protegida, y es comprensible que quieran mantener ciertos aspectos de su vida alejados de los focos. Pero lo que sí sabemos es que la química entre ellos era innegable, y que los rumores de romance y boda secreta mantuvieron a sus fans con la ilusión a flor de piel. La simple idea de una boda secreta y lujosa entre estas dos estrellas de la televisión turca sigue siendo un tema fascinante y digno de especulación. Los fans, con su imaginación y su cariño, han tejido sus propias historias sobre lo que pudo haber sido esa boda. Algunos imaginan una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares cercanos, en un lugar paradisíaco. Otros visualizan una celebración grandiosa, con todos los lujos y detalles que solo las celebridades pueden permitirse. Lo cierto es que si esta boda secreta existió, fue un evento memorable, lleno de lujo, glamour y secretos. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta, podemos seguir soñando con esa boda de ensueño, con ese amor de cuento de hadas que nos regalaron en la pantalla y que tal vez intentaron hacer realidad en la vida real. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de opiniones y especulaciones. Los fans debatieron sobre cada detalle, cada rumor, cada foto que surgía. Se analizaron cada gesto, cada publicación, cada comentario, en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la existencia de la boda secreta. Algunos fans incluso intentaron rastrear las posibles locaciones, basándose en las publicaciones de Can y Demet en sus redes sociales. Otros analizaron los estilismos de ambos, en busca de detalles que pudieran revelar pistas sobre el diseño de vestuario para la supuesta boda. La pasión de los fans por esta pareja fue, y sigue siendo, innegable. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor, la fama y el lujo pueden ir de la mano, pero también pueden esconder secretos. Nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque parezca perfecta desde fuera, también tiene sus sombras y sus misterios. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta sobre esa supuesta boda secreta, podemos seguir soñando con ese amor de cuento de hadas, con esa conexión especial que vimos en la pantalla y que tal vez traspasó la ficción. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y cómo el amor, la esperanza y la ilusión pueden ser más fuertes que cualquier rumor. Y volviendo al tema central, la especulación sobre el costo de esta boda secreta, nos permite adentrarnos en el mundo del lujo y la extravagancia. Nos hace imaginar los detalles, los lugares, las experiencias que solo las celebridades pueden permitirse. Y aunque nunca sepamos la cifra exacta, podemos estar seguros de que si esa boda existió, fue un evento inolvidable. El mundo de las bodas de celebridades es un universo aparte, lleno de glamour, sofisticación y secretos. Es un mundo donde el dinero no es un problema, y donde se pueden hacer realidad los sueños más extravagantes. Y aunque muchos de nosotros nunca podremos experimentar ese nivel de lujo, podemos soñar con ello y disfrutar de la fantasía. Así que, amigos, ¿qué les parece toda esta historia? ¿Creen que Can y Demet se casaron en secreto? ¿Creen que gastaron una fortuna en su boda? ¿Qué detalles imaginan que habrían sido más espectaculares? Déjenme sus opiniones en los comentarios.
Me encanta leer sus teorías, sus especulaciones y sus ideas. Compartamos nuestras fantasías sobre este tema tan intrigante. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre hay contenido interesante, divertido y por supuesto, mucho chisme. Y por último quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por el mundo de las celebridades. Gracias por ser parte de esta comunidad, donde compartimos nuestras ilusiones, nuestros sueños y por supuesto, nuestros chismes favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, manténganse atentos, porque el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y secretos por descubrir. ¡Chao!